Amigos de Panamá Directo, nos encontramos con el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el doctor Carlos B. Baramán. Gracias por recibirnos aquí. Buenas tardes. Mucho gusto, Leonardo. En los últimos días se ha dado y ha surgido el debate, la discusión en torno a la ruta colonial transísmica. Un tema que para gran parte de la sociedad hasta hace unas semanas era desconocido, porque es un trámite que hace Panamá a nivel Estado, ante la UNESCO y a través de diferentes procesos, pero que hace unos días ha salido de la luz debido a que hay versiones extraoficiales que hablan de que habría un supuesto interés de sacar a Panamá de esa proposición, de esa postulación a la que se dio desde enero de este año. Otros que señalan que esto podría perjudicar la categoría de patrimonio histórico, por ejemplo, del casco antiguo y demás espacios del territorio nacional. Queremos empezar, más que nada, primero explicar qué es la ruta colonial transísmica, de qué se está hablando en sí, a qué se quería acceder con este proceso, para que gran parte de la población pueda entenderlo y poder empezar a caminar sobre el tema. Claro que sí, Leonardo, con mucho gusto. La ruta colonial transísmica de Panamá es una propuesta de inscripción en la lista del patrimonio mundial de una propiedad, es la terminología que se utiliza en UNESCO, una propiedad que abarca los actuales sitios patrimoniales que están sobre el Atlántico y los que están sobre el Pacífico. Los que están sobre el Pacífico son sitios del patrimonio cultural, son el sitio arqueológico de Panamá Viejo y el distrito histórico de Panamá, que constituyen una propiedad, actualmente constituyen una propiedad, antes eran dos propiedades separadas, ahora constituyen una propiedad, y el otro es el sitio, las fortificaciones de la costa atlántica, que son San Lorenzo, el fuerte de San Lorenzo, o sea, el castillo de Chagres, y las fortificaciones de Portobelo. Entonces, en la actualidad, en estos momentos, hay dos sitios del patrimonio cultural en Panamá, que son el que acabo de mencionar primero, el sitio arqueológico de Panamá Viejo y distrito histórico de Panamá, ese es uno, y el otro es el sitio patrimonial del Atlántico, que comprende ambos puntos, el de Portobelo y el castillo de Chagres. Entonces, la propuesta de la ruta colonial transísmica es amalgamar ambos sitios en uno solo y añadir los caminos históricos que conectaban desde la época de la dominación española la ciudad de Panamá con Portobelo. Bueno, en primer lugar Nombre de Dios, porque el Nombre de Dios vino primero, después Portobelo, a partir de 1597 que surge Portobelo, y también el camino de cruces, que va de Panamá a la venta de cruces, que es un punto en el río Chagres, y después se continuaba por el río Chagres hasta la desembocadura del río, donde están las ruinas del castillo de San Lorenzo. Entonces, esa es la propuesta. Una propuesta que presentó, como bien lo indicaste, presentó el gobierno nacional el 27 de enero de 2024. La fecha límite para la presentación era el 1 de febrero, así que se apuraron a presentarlo. Y yo creo que ese en parte es el origen de la situación que se ha suscitado, que la propuesta no estaba completa, pero se apuraron a presentarla, apuraron a presentar la versión final cuando quedaban por fuera ciertos aspectos que han debido atender y que no atendieron. Muchos de los que estamos tradicionalmente en los medios escuchamos hablar de cuando Panamá postula sitios o lugares a patrimonio histórico. Panamá termina ganando diferentes categorías dentro del patrimonio histórico. ¿Qué significa para un país o para un estado que sea reconocido una parte del mismo o un detalle del mismo, porque hay patrimonios inmateriales de la humanidad, si no me equivoco, como nación, que sea reconocido como patrimonio? Bueno, el patrimonio inmaterial es otra lista. Existe lo que se llama la lista del patrimonio mundial. Esa lista del patrimonio mundial depende de una convención que se llama la Convención del Patrimonio Mundial. Ese es para el patrimonio material. Consiste de bienes culturales y bienes ecológicos o ambientales. Panamá tiene 5 sitios en la lista del patrimonio mundial. Tiene 3 sitios ecológicos o sitios ambientales, que son el Parque Nacional Darién, que actualmente
está en el ojo de la tormenta por estos enormes flujos migratorios que han causado un importante impacto ambiental. Es uno de los aspectos que ha destacado el presidente de la República en sus declaraciones y nuestro ministro también. El Parque Nacional de Coiba, que es otro sitio, como dije, del patrimonio ecológico, patrimonio ambiental. El Parque Internacional de la Amistad, que es un sitio compartido con Costa Rica. Esta figura también existe. Hay sitios que abarcan los territorios en dos países, que es el caso del PILA, que es la sigla. Entonces tenemos, además de eso, dos sitios del patrimonio cultural, que son el que mencioné primero, el sitio arqueológico de Panamá Viejo, el Instituto Histórico de Panamá, y los sitios de la fortificación del Atlántico. Entonces son 5 en total que están en la lista del patrimonio mundial. Entonces hay que entender, la lista del patrimonio mundial es una iniciativa que surgió hace muchísimos años para reconocer en todo el mundo ciertos lugares, ciertos sitios, ciertos bienes patrimoniales, vamos a utilizar la terminología, ciertos bienes que constituyen o que añaden un valor importante a la humanidad y que por eso merecen ser protegidos y puestos en valor para la edificación de toda la humanidad. Ese es el criterio, ese es el concepto que hay detrás. Como dije, la lista del patrimonio mundial depende de la Convención de Patrimonio Mundial. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay una normativa internacional. La convención, como son todas las otras convenciones, son fuente de derecho internacional, son elementos, vamos a decirlo así, del derecho internacional que deben ser aplicados, que deben ser acatados, quizás la palabra más adecuada, por los Estados miembros de la comunidad internacional. Y esta convención es una de ellas. Y la convención establece un procedimiento y dentro de la convención hay como parte de la convención o como emanación, vamos a decirlo así, que me parece que es un mejor término, como emanación de la convención hay ciertos instructivos, hay guías, hay una serie de guías que son muy importantes, que indican cómo debe llevarse a cabo este proceso para que sea ordenado, para que sea científico, para que sea basado en evidencias, para que sea técnico y para asegurar que los intereses de la humanidad se respeten, se promuevan y se valoricen. Aclarado esto y ha puesto sobre la mesa el significado en sí de ser reconocido como patrimonio, ¿qué está pasando con la ruta colonial transísmica en este momento en torno a esa postulación que hizo Panamá y cuál es la situación actual? Bueno, básicamente, esencialmente, de una forma muy resumida, que el gobierno anterior presentó una propuesta mal presentada y que el organismo técnico evaluador, puedo entrar en ese detalle con mucho gusto, pero para resumirte, el organismo técnico evaluador y el organismo ejecutivo de la convención, que es el Centro de Patrimonio Mundial, emitió una recomendación. ¿Cuál es la recomendación? Que el expediente sea devuelto a Panamá. La palabra técnica especial es referido de vuelta a Panamá para que subsanen no una, no dos, no tres, 8 aspectos que deben ser atendidos antes de que la propuesta pueda calificar o pueda entrar en la lista de patrimonio mundial. Entonces, eso es lo que hemos recibido. Eso se recibió el 7 de junio. El gobierno anterior no divulgó las recomendaciones, omitieron esa divulgación y mintieron abiertamente porque dijeron que el proceso estaba muy avanzado y que Panamá podía incluir, o la ruta colonial transísmica podía ser incluida en la lista del patrimonio mundial en la reunión de Nueva Delhi entre el 21 y el 31 de julio. Y eso es falso. Eso no es cierto. El informe que tenemos y la decisión preliminar, la recomendación que será presentada por el Centro de Patrimonio Mundial, eso no lo presenta Panamá, eso lo presenta el Centro de Patrimonio Mundial a esta gran conferencia, que es la conferencia de la convención, al Comité de Patrimonio Mundial. La recomendación que se presenta es que el expediente se devuelva a Panamá. Eso es lo que recomiendan los técnicos, los expertos, no es lo que ha pedido el gobierno de Panamá. Sencillamente lo que ocurre es que han mentido. Yo supongo y me imagino que hay algunos intereses importantes, económicos o quizás de otra índole, detrás de esa mentira, pero no quiero conjeturar, pero eso es
Eso es lo que ha sucedido. Han mentido sobre este proceso. ¿Cuál es el paso que sigue según la disposición que tiene la actual administración? Voy a explicar ese procedimiento porque ese proceso es muy importante. Una vez se recibe la propuesta, como dije, la fecha límite para recibir la propuesta era el 1 de febrero. A partir del 1 de febrero se recibe la propuesta en el Centro de Patrimonio Mundial. Está en París, es una oficina o digamos una dependencia de la UNESCO. El Centro de Patrimonio Mundial traslada la propuesta al ente técnico evaluador. El ente técnico evaluador es una organización de la sociedad civil internacional cuyas siglas son ICOMOS. ICOMOS es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. ICOMOS, como dije, es una ONG internacional, pero en este caso actúa como ente coadyuvante del proceso que tiene una labor técnica de evaluación de las propuestas que se presentan al Centro de Patrimonio Mundial. La propuesta panameña, junto con muchas otras, se remitió a ICOMOS para su evaluación. El 13 de marzo de 2024, ICOMOS emitió su evaluación, que es esta. Aquí está la evaluación de ICOMOS en lo que respecta a la propuesta de la ruta colonial transísmica. ¿Cuál es la recomendación de ICOMOS? Que el expediente sea referido de vuelta a Panamá para que Panamá subsane los 8 puntos que señalan allí como omisiones. ICOMOS entrega su dictamen o su evaluación técnica al Centro de Patrimonio Mundial. El Centro de Patrimonio Mundial a la vez procesa todas las recomendaciones recibidas y no es hasta el 7 de junio de 2024 cuando el Centro de Patrimonio Mundial divulga su propuesta de recomendaciones para la reunión del Comité de Patrimonio Mundial que tendrá lugar en la India. Entonces, una manera interesante o una manera útil de entender todo este proceso es que el Centro de Patrimonio Mundial es como el órgano ejecutivo de la convención. Y la reunión que va a haber en la India, que es la reunión del Comité de Patrimonio Mundial, que es la reunión que emana de la convención, es el órgano legislativo, digámoslo así, de la convención. Entonces, el Centro de Patrimonio Mundial presenta sus recomendaciones al comité que se va a reunir en la India y el comité decide qué recomienda el Centro de Patrimonio Mundial. Que Panamá reciba de vuelta referido el expediente para subsanar las 8 omisiones. Entre esas omisiones hay algunas que requieren de un proceso jurídico. Por ejemplo, hay que dar una protección legal a toda la propuesta patrimonial. Hay que darles protección legal a otros aspectos de la propuesta. ¿Cómo se puede conseguir una protección legal adecuada en un par de semanas? Con un gobierno saliente, con una asamblea que terminó, que es una asamblea que inicia apenas el 1 de julio, hay una documentación que preparar, hay unos proyectos que preparar, hay medidas que tomar. Esto está a la vista de todo el mundo y se puede consultar. Hemos divulgado el enlace para que quien quiera pueda consultar y ver que hay varios aspectos que es necesario atender. Y eso no se puede atender en 2 días. En 3 días, en 2 semanas o 3 semanas. Lo que usted señala es, por un lado, sí, que Panamá va a atender la recomendación que hace el ICOMOS, pero ¿qué pasaría si, en un caso especulativo, ¿no? Si Panamá decidiera no atenderla y fuera a Nueva Delhi a la votación sin atender la recomendación que da el órgano legislativo, como le llamamos, que del patrimonio histórico, el comité que vota, podría desatenderle la recomendación del ICOMOS? No, es muy poco probable que haga eso. Muy poco probable, porque los expertos están... A ver, es importante hacer esta precisión. ICOMOS recomienda al Centro de Patrimonio Mundial. Y es el Centro de Patrimonio Mundial el que se presenta a la reunión de Nueva Delhi. No es ICOMOS. Pero el Centro de Patrimonio Mundial, que es el órgano central que recibe estas propuestas, que las vigila, que les da seguimiento y que tiene la responsabilidad de proponer cambios a la lista de patrimonio mundial, ese centro, la recomendación que ha hecho es
que Panamá reciba de vuelta el expediente y subsane. ¿Qué posibilidades hay que el comité que se reúne en Nueva Delhi tome otra decisión? Muy pocas o ninguna, porque ellos tienen que revisar un sinnúmero de expedientes y para poder cambiar esto tendrían que iniciar un estudio. Además que ellos adoptan las decisiones técnicas que se les envían, porque los que han evaluado esto son las personas que tienen no solo el mandato, sino la pericia y la experticia. ¿Qué sentido tiene contradecir esta evaluación? No tiene ningún sentido, porque eventualmente esto nos va a alcanzar. Eventualmente, en algún momento, en algún punto del futuro, esto nos va a alcanzar. Y entonces allí sí se va a poner en peligro el patrimonio. Porque hay versiones que señalan de que el interés habría sido de la nueva administración de retirar esta postulación de Panamá y simplemente, y esto, mejor dicho, y esto podría poner en riesgo la postulación o la extinción del patrimonio histórico del casco antiguo, por ejemplo. Pero es que Panamá no ha decidido retirarlo, eso es falso de toda falsedad, y eso tengo que enfatizarlo una y mil veces, todas las veces que tengan que hacerlo. Es mentira, es falso. Panamá ha decidido acoger la propuesta, la recomendación del Centro de Patrimonio Mundial, y Panamá va a ir a la reunión de la India y decir: aceptamos, acogemos, acatamos y recibimos con interés y entusiasmo la propuesta, la recomendación del Centro de Patrimonio Mundial, que es que recibamos este expediente de vuelta y corrijamos para que cuando la ruta colonial transísmica esté lista para entrar a la lista del Patrimonio Mundial, esa entrada sea una entrada adecuada, sea una entrada correcta, sea una entrada que cumple con todos los requisitos. No es que Panamá ha retirado la propuesta, eso no es cierto. Esa es una falsedad que se ha dado a la tarea de esparcir la ex embajadora de Panamá en la UNESCO. Panamá envió una nota a todos los estados miembros del comité a través de su delegado, y la nota decía claramente: Panamá acoge la recomendación presentada por ICOMOS al Centro de Patrimonio Mundial. Panamá está de acuerdo con la recomendación y no tiene objeciones en recibir de vuelta el expediente para corregirlo. Entre esas recomendaciones, ¿cuáles se podrían detallar? Yo creo que la primera, las tenemos detalladas en el comunicado, pero me parece a mí que las más importantes son las que se refieren a la protección legal. Hay que otorgar protección legal adecuada a toda la ruta patrimonial como una sola entidad, no por partes separadas como está ahora. Que Panamá Viejo tiene uno, el Casco Viejo tiene otro, el Castillo de San Lorenzo tiene una, Portobelo tiene una. Hay que, según ICOMOS y el Centro de Patrimonio Mundial, hay que otorgarle a la ruta como un todo una protección legal. ¿Eso qué implica? ¿Qué significa una protección legal? Como mínimo, un decreto ejecutivo. Pero un decreto ejecutivo sabemos que no tiene la misma fuerza o la misma solidez o la misma amplitud que la tiene algún otro instrumento legal. ¿Qué sería lo ideal? Una ley. ¿Y qué tiene que suceder para que se apruebe una ley? Hay que prepararla, hay que presentar el anteproyecto. El anteproyecto tiene que surtir su proceso en la Asamblea Nacional. Eso no lo podemos revertir constitucionalmente, eso tiene que suceder. Entonces esto es algo que hay que hacerlo con seriedad y con orden según las recomendaciones recibidas. No nos podemos brincar esa etapa. Y además de esa, que es otorgar la protección legal a toda la ruta patrimonial, hay otras recomendaciones u otros requerimientos, digámoslo así, del Centro de Patrimonio Mundial, como son otorgar protección legal al camino de cruces y al camino real. Hay un mecanismo de evaluación del estado patrimonial, un mecanismo de evaluación de ese estado patrimonial que debe ser también implementado, debe ser diseñado e implementado, y así hay una serie de observaciones y recomendaciones que están disponibles en el comunicado para que sean consultadas, y además están disponibles en el informe que emitió ICOMOS. Hay observaciones en el sentido de que los pueblos originarios, las comunidades existentes en los predios o en los territorios abarcados por la ruta se han consultado, se han considerado, o sea, nada de eso se ha hecho. ¿Cuánto demoraría hacer todo el proceso para poder resolver las recomendaciones que ha hecho ICOMOS para el Estado panameño y luego volver a postular nuevamente
ante la UNESCO. Hay un plazo que se puede estimar, eso dependerá eventualmente de lo que se diga directamente, pero hay un plazo que se ha estimado entre 7 meses. Lo más pronto sería 7 meses y quizás se puede pedir alguna extensión, alguna prórroga de unos cuantos meses más para poder completar esto, que como digo es bastante amplia la lista de omisiones que contiene la propuesta, pero es algo que se puede hacer. Pero el punto de partida, Leonardo, el punto de partida es recibir el expediente de vuelta. Si no recibimos el expediente de vuelta no se puede hacer nada más. Los que critican, liderados por la señora que era la delegada de Panamá en la UNESCO, quieren brincarse este proceso. Explícame, ¿cómo nos vamos a brincar un proceso que hay que cumplir de todas maneras? El alegato de ellos, el argumento que presentaban, era que ellos podían conseguir los votos para que esto entre de todas maneras. ¿Por qué va a ser en el interés de Panamá que esto entre mal? ¿Para qué? ¿Para tener problemas más adelante? ¿Para tener problemas en el futuro? Para que en un par de meses o en un par de años o en un corto tiempo nos critiquen nuevamente la ruta y la pongan allí, sí la pongan en peligro porque no se ha cumplido con lo que se tiene que cumplir. Eso no tiene sentido. Poner la carreta delante de los bueyes no tiene sentido. Estas recomendaciones se van a acoger nuevamente por Panamá en la reunión que se va a dar en Nueva Delhi. Ese es el planteamiento que hemos hecho. Ese es el planteamiento que hemos hecho. Y es el planteamiento que se hizo a través de la nota verbal que se envió a las delegaciones de los países miembros, de los estados miembros del Comité del Patrimonio Mundial. Se les dijo, Panamá acoge las recomendaciones presentadas al Centro de Patrimonio Mundial y se les solicita que desestimen cualquier comunicación anterior. ¿Cuáles son las comunicaciones anteriores? Las que envió la señora que estaba allá o las que pudo haber iniciado ella, ya sea personalmente o por escrito, referentes al interés de Panamá de que esto se apruebe como está. Pero eso no se puede aprobar como está, porque el organismo técnico y el organismo ejecutivo de la convención han dicho que hay problemas con la propuesta, que la propuesta tiene que ser mejorada, perfeccionada, no solamente mejorada, tiene que ser perfeccionada en torno a los 8 puntos que han señalado antes de que esta propuesta pueda entrar a la lista del Patrimonio Mundial. Viceministro, le pregunto nuevamente, entonces, con esto, el miedo que muchos señalan es que Panamá o que patrimonios históricos de Panamá pierdan su distinción. ¿Esto no va a pasar? Obviamente que no. O sea, están protegidos en la actualidad, porque están en la lista del patrimonio. Actualmente están en la lista del patrimonio. Siempre que es lo que dicen, no, pero es que están en peligro, ahí están, allí están. Y Panamá ha tomado medidas y ha dado pasos para que tengan un mayor realce, para que tengan una mayor distinción, para que tengan un mayor reconocimiento, para que tengan una mayor visibilidad. Y todo eso se logra o se puede lograr a través de la ruta colonial transísmica. Es un hecho, eso no lo negamos. Nadie niega eso. Lo que se ha intentado corregir aquí es lo que ellos hicieron mal. Y eso tiene que quedar muy claro. Fue el gobierno anterior el que hizo las cosas mal. El gobierno anterior que contrató a las consultoras extranjeras, que le pagó miles de dólares para que hicieran una propuesta que estaba mal hecha. Y que nosotros, aquí tratando de corregir, hemos recibido unas críticas que no tienen ninguna razón de ser. Porque las críticas se refieren a algo que no ha pasado. Panamá no ha retirado el expediente. Panamá ha dicho que acoge la recomendación del Centro de Patrimonio Mundial en el sentido de que el expediente sea referido de vuelta a Panamá para subsanar 8 puntos que la propuesta original no contenía, no contemplaba porque estaba mal hecha. Viceministro Carlos Guevara, gracias por habernos recibido en esta jornada y poder darse el tiempo y dedicarnos el tiempo para poder explicarnos qué está pasando con este tema. Mucho gusto, Leonardo. Cuando quiera puedes venir acá, tienes las puertas abiertas. Seguimos con más.